¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión especial de los medios públicos de Jalisco en Suma para llevar hasta ustedes la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición correspondiente a este año 2014. Soy Ricardo Salazar y tengo el gusto de volver a compartir micrófonos con Rosmarie Espinosa, que representa al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y su servidor al Sistema Universitario de Radio y Televisión. Bienvenida, Rosmarie, ¿cómo Ay, estás? muchas gracias. Todo muy bien. Qué gusto estar aquí contigo y otra vez con el valioso público de Elementos y del Canal 7 y Canal 44, justamente para, pues bueno, presentar la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su edición número 28ª. Así es, que tiene como invitado a Argentina y desde el pabellón de Argentina es que estamos transmitiendo esta inauguración y desde aquí llevaremos hasta ustedes tanto la ceremonia de inauguración como la entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances Phil, que en esta ocasión recayó en el italiano Claudio Magris. Sí, originario de Trieste y que además se ha destacado pues por su prosa, ¿no? Y sus ensayos que se consideran obras de arte. También combina magistralmente lo que es el género de literatura de viaje, de crónica de viaje, que lo hace como nadie. Se considera también un vínculo entre Alemania e Italia, Ricardo. Así es, y hay que decir que, bueno, la cercanía de Magris con Italia y viene a reforzar la relación de esta feria con ese país, que ya incluso ese país ha sido invitado de honor en esta feria hace algunas ediciones. Sí, y hay que decir que es la segunda ocasión en que Argentina es país invitado de honor. La última vez fue en 1997 y bueno, ya comentábamos que además se espera pues una aproximado de 80 autores provenientes de Argentina, entre los que destacan pues Noé Gitrickman, Giardinelli, entre muchos otros. Así es, y bueno, también viene una delegación importante de otros ámbitos de la vida pública en Argentina, como por ejemplo las Madres de la Plaza de Mayo. Y estamos viendo ya las primeras imágenes que nos hace llegar el equipo de producción desde el Auditorio Juan Rulfo, que es el lugar donde en unos momentos más se va a llevar a cabo la inauguración de esta feria. Ahí vemos a Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara y actual presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, presente en el Auditorio Juan Rulfo, que ya vemos vestido de azul, que ha sido, como en esta ocasión como en la anterior, el color elegido para representar la presencia de Argentina en esta Feria Internacional del Libro. Ah, sí, que además pues viene muy a tono, ahorita lo podemos ver aquí. Y ahora que mencionabas tú, aparte de la gente que estará ahí en el presidio, Marisol Schultz comentaba un poco algo que hermana dolorosamente a Argentina y a México, es el tema de las desapariciones. Entonces comentaba un poco que a propósito de las abuelas que tú mencionabas, las madres que van a estar también presentes aquí, es un tema que nos une en el dolor y en la esperanza además. Así es, y en este asunto de lo que tiene que ver con las desapariciones, por supuesto que la experiencia de las abuelas de la Plaza de Mayo y de las madres de la Plaza de Mayo será particularmente importante para compartirse en esta edición de la feria, dado lo que está pasando en México, y lo ha comentado ya Raúl Padilla López, el presidente de esta feria, en una entrevista que le dio a La Jornada, a la compañera Patricia Miñani, que edita la sección de cultura de este diario, en donde habló acerca de que va a haber un encuentro y que por supuesto esta feria está abierta a abordar el tema de Ayotzinapa. Y este encuentro será entre tres defensores de los derechos humanos muy importantes en México, como el padre Alejandro Solalinde, el obispo Raúl Vera y el activista Javier Sicilia. Ellos tendrán un foro aquí para hablar del tema de Ayotzinapa y también en el marco de TV Morfosis, este esfuerzo que organiza el Sistema Universitario de Radio y Televisión, al que por cierto se suma C7 Jalisco, va a haber un foro en donde los activistas que han venido trabajando desde Guadalajara el tema de las desapariciones y específicamente exigiendo justicia en el caso de Ayotzinapa, también va a ser abordado en un programa especial que será el miércoles para darle seguimiento sobre todo a la manera en cómo los medios de comunicación han dado cobertura a este asunto que ha acaparado la atención nacional. Sí, en efecto, es un tema, ¿no?, que nos involucra a todos. Ya comentaba aquí Ricardo que va a haber actividades dedicadas específicamente para tratar estos asuntos, y también se espera que, bueno, los escritores, los autores que también tocan este tema de una manera más profunda o beligerante, pues seguramente también se manifestarán en la medida que les sea posible. Como ejemplo, basta decir que aquí van a estar los Taibo, y Paco Claro. Ignacio Taibo II ha sido particularmente participativo en estas marchas, en estas manifestaciones, en lo que tiene que ver con Ayotzinapa, y la verdad es que la comunidad artística no podría abstraerse de un tema tan importante, tan trascendente para la vida nacional, ¿no? Sí, desde luego, en distintas manifestaciones lo hemos podido ver, expresiones artísticas, ¿no?, desde la pluma, la palabra, en las largas manifestaciones en las distintas ciudades también vemos que hay gala como que distinto tipo de pronunciamiento, ¿no?, desde las mismas pancartas o un tanto de happening, de performance, cobra distintas maneras la protesta, la denuncia.
Así es, y bueno, para enumerar un poco de las actividades que va a haber en la Feria Internacional del Libro, habrá muchos homenajes a gente que este año hubiera cumplido años de vida Desde o de luego, muerte, ¿no? que Por ejemplo, fueron. Gabriel García Márquez, que se nos fue este año. Y sí, también, bueno, ha sido el año de los 100 años de Octavio Paz, de Efraín Huerta, de José Revueltas, que bueno, también ha habido una serie de homenajes y esta FIL pues no será la excepción para que haya mesas, conferencias, discusiones y demás. Así es, a los que se fueron también los vamos a recordar, como a Federico Campbell y Así también es. a Juan Gelman, que de estar vivo, como diría la consigna de las marchas, con nosotros estuviera, ¿no? Otro también ausente, ¿no? Que se fue este año es José Emilio Pacheco, para quien también habrá un homenaje mañana domingo. En el caso también de la música, habrá homenajes muy importantes para gente que ha marcado la música argentina y que por supuesto hizo que esa música argentina llegara hasta Guadalajara, como el caso de Charly García, perdón, no, de Spinetta, el padre de el otro músico que lleva el mismo apellido. Él va a tener un homenaje con Pedro Aznar, y otro, que es de hecho el que abre en la explanada, ¿Sí? es el homenaje que se le va a rendir a uno de los tangueros que han llevado a otra dimensión al tango, que es ni más ni menos que el que renueva esta tradición, que incluso hace que hasta Eugenia León cante tango, si mal no Así recordamos, es, ¿no? claro, sí, él fue quien involucró a Astor Piazzolla, ¿no? Piazzolla, exactamente. Y también se espera una participación de Julieta Venegas esta noche, también para quienes piensen sumarse a la celebración post-FIL, pues bueno, tomen sus precauciones, porque de por sí la explanada se satura, y cuando hay figuras muy conocidas, muy populares, pues ni se diga, ¿no, Ricardo? Así es, así que estará Escalandrum, que es nieto de Piazzolla, junto con Julieta Venegas en esta apertura de la serie de espectáculos que nos trae Argentina a la explanada. Y platicando un poco acerca de este pabellón, ¿ya tuviste oportunidad de darte una vuelta por el pabellón de Argentina, Sí, Rosmarie? bueno, sí, muy por encima, la verdad tengo que hacer una exploración más a fondo, ya será. Sí, hay que decir que, bueno, primero la principal protagonista de uno de los círculos concéntricos, que es lo que está definiendo el Bueno. concepto arquitectónico de este pabellón, es Sí, Mafalda, ¿no? mira. Siempre maravillosa y siempre un puente entre la cultura argentina y la cultura de México y la cultura universal, por supuesto. Sí, que sigue siendo un referente, ¿no? Cotidiano de distintos tipos, ¿no? Para leer el mundo, para leer la vida cotidiana, pues Mafalda presente aquí en América Latina y en casi todo el mundo. Y en esta parte de el pabellón donde está Mafalda también están algunos libros que son ediciones de colección o viejas ediciones, las primeras ediciones de libros, por ejemplo, de autores argentinos como Borges, Pizarnik, Cortázar y Bioy Casares, entre algunos otros que podremos admirar en algunas vitrinas que se encuentran por ahí. Pero también este pabellón tiene libros que la gente podría llevarse en caso de desearlos. Sí, es un pabellón, cada uno con su personalidad, su identidad, pero muy distinto al que tuvimos el año pasado aquí a propósito del país invitado, que fue Israel, ¿no? Es un tanto más amplio, más transparente. Esperábamos también la presencia de la gastronomía y tal, pero parece que va a estar por otra parte, ¿no? Así es, te contaba que la otra ocasión que estuvo Argentina por aquí presente, pues estuvo un pabellón gastronómico en donde se estaba sirviendo en cada presentación vino de Mendoza, vino de Argentina, y eso la verdad es que le daba un toque especial. Hoy, en este pabellón al menos, no hay vino argentino. Sí, hasta ahorita no lo hemos visto por aquí, pero sin duda habrá muestras, ¿no? De gastronomía y del vino argentino, que es tan emblemático, yo supongo que en distintos stands a lo largo de esta Expo Guadalajara, que además es enorme, infinita, y ya empieza a verse, ¿no? El tránsito de la gente, ya empieza a sentirse el ambiente FIL, Ricardo. Así es, y bueno, ya en el Salón Juan Rulfo estamos viendo en las imágenes que ustedes ven en su pantalla, está llegando el presidium de esta ceremonia de inauguración, donde alcanzamos a ver a Claudio Magris, el premiado con el Premio Rulfo 2014. Vemos por ahí al rector de la UNAM, el maestro José Narro, al rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonati Bravo Padilla. Estará por ahí también el gobernador, a quien no alcanzamos todavía a ver en el presidium, Aristóteles Sandoval Díaz, y estamos esperando a ver quiénes serán los representantes del gobierno argentino, sí, a nombre de Cristina Fernández, que estaba anunciadísima su visita, pero hace un par de días canceló. Por problemas de salud, ¿no? Es lo que se explicó en el comunicado. Entonces veremos quién viene en su representación. Ahorita les estaremos transmitiendo esa información. Así es, también está por ahí el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, a quien vemos flanqueando al rector de la UNAM, y también estamos por ver quién es el representante del gobierno de la República de Enrique Peña Nieto para esta ceremonia. Se hablaba de que podía ser
dado que se trata de un evento educativo, el secretario del ramo, Choi Fett, o el representante, mira, ahí está Rafael Tovar de Teresa, el titular de Conaculta, dado que también se trata de un evento artístico. Desde luego, entonces quizá, bueno, repita Emilio Choifet, que el año pasado también estuvo aquí, ¿no? Ya ahorita les diremos, estamos viendo quiénes conforman este presidium a propósito de la inauguración de la FIL 2014, cuyo país invitado de honor es Argentina. Así es, y bueno, pues hay que decir también que habrá el día de hoy una serie de actividades que ya van a marcar el inicio con todo de esta feria, como decíamos, el homenaje a Gabriel García Márquez, pero también va a haber la presentación de un libro de Salvador Martínez de la Roca, alias El Pino, un activista importantísimo del 68, y bueno, lo platicaremos un poco más adelante porque mandaremos el sonido hasta el Salón Juan Rulfo porque ya inicia la ceremonia de inauguración de esta Feria Internacional del Libro. Vamos. De Guadalajara. Nos acompañan presidiendo este acto Rafael Tovar de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en representación de Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El canciller Héctor Marcos Timerman, ministro de Relaciones y Culto de la República Argentina. El licenciado Roberto López Lara, secretario general del Gobierno y representante de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Itzcoatl Nadio Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Claudio Magris, ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Ramiro Hernández García, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Rebeca Greenspan Mayufis, secretaria general iberoamericana. Salvador Jara Guerrero, gobernador del estado de Michoacán. José Carreño Carlón, director general del Fondo de Cultura Económica. Patricia Martínez, portavoz del jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. Esther Cohen, lectora de la semblanza del ganador del Premio Phil 2014. Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y por supuesto, Marisol Schulz-Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un honor contar con la presencia esta mañana de la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo. En primer término, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances.
Muy buenos días tengan todos ustedes, distinguidos integrantes del Presidium, invitados especiales, señoras y señores. En nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta celebración de las letras del mundo en su 28ª edición. Agradezco a todos su presencia, particularmente al canciller Héctor Marcos Timerman, ministro de Relaciones y Cultos de la República Argentina, a Rafael Tovar de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a Rebeca Greenspan, secretaria general de las Cumbres Iberoamericanas. Igualmente, agradezco la presencia del doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al escritor italiano Claudio Magris, ganador en esta ocasión del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. Hoy, como hace 17 años, la FIL abre sus brazos a la República Argentina, país con quien nos une una antigua amistad. En esta feria se ha reconocido el talento de muchos argentinos. Nos complace volver a recibir hoy una amplia muestra de esta cultura singularísima, crisol de las muchas que constituyeron la nación argentina a través de los inmigrantes y de la compleja amalgama posterior que ha ido conformando la argentinidad actual, manifestada con especial excelencia en la literatura. Argentino fue Jorge Luis Borges, quizá el mayor escritor del siglo XX, de cuyo legado cuida María Kodama, presente en esta feria. Igualmente leímos en libros y revistas argentinos las traducciones de la literatura universal. Argentinos han sido y son muchos íconos culturales de nuestro tiempo, como Ernesto Che Guevara, Carlos Gardel y Diego Armando Maradona. La extraordinaria vitalidad cultural argentina llega hoy a nosotros con una muestra muy amplia de escritores e intelectuales representativos de todo el territorio argentino en su gran diversidad cultural y de sus varias generaciones. Solo por mencionar algunos están aquí Luisa Valenzuela, Ana María Shoah, Noé Guitric, María Negroni, María Teresa Andrueto, Eduardo Saqueri y Mempo y Giardinelli, entre muchos otros que podremos degustar todos los asistentes a esta feria. Del programa del país invitado de honor cabe hacer especial mención de Ecos Cortesarianos en la FIL, actividad organizada en conjunto con la Cátedra Julio Cortázar para celebrar el centenario del nacimiento del autor de Rayuela y el 20 aniversario de esta cátedra, creada por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, grandes escritores y entrañables amigos, dos ausencias que se sienten mucho, cuya pérdida sigue causándonos una profunda orfandad. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos nuevamente. Los eventos. El diálogo México-Argentina a partir del exilio. Juan Gelman, hombre del periodismo y los derechos humanos. Derechos humanos, reconocimiento a abuelas de Plaza de Mayo. Y los derechos humanos hoy serán espacios dedicados a la memoria de los trágicos eventos acontecidos en el oscuro periodo de la dictadura militar argentina, herida viva del acontecer político y social que ha dejado honda huella en la cultura argentina. El arte argentino en sus diversos géneros y manifestaciones estará presente a lo largo de esta edición con el espectáculo Scalandrum, homenaje a Astor Piazzolla, la exposición objetística argentina contemporánea, la pieza teatral Amaramara, homenaje a Juan Gelman, y el film Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, entre otros muchos importantes eventos. Felicito a la delegación argentina, integrada por un nutrido grupo de talentosos escritores, intelectuales y artistas, por su maravilloso programa,
para deleite del público mexicano que los recibe con gran entusiasmo y afecto. Es especial motivo de orgullo para quienes organizamos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofrecer a ustedes un extraordinario programa para celebrar el tricentenario de la Real Academia Española con la participación de las 22 academias integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua y actividades tales como la Mesa Unidad y Diversidad de la Lengua Española y la presentación de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una iniciativa universitaria. Como tal, y con el propósito de divulgar el conocimiento científico que promueve el progreso y la innovación tecnológica, trabajamos para generar una estrategia plasmada en el programa La FIL también es ciencia, un proyecto integrador de actividades y esfuerzos tendientes a reposicionar a la literatura científica y a sus autores en un sitio de mayor relevancia en el contexto literario. Para ello hemos contado con la valiosa colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este año rendimos tributo a grandes autores que con su ausencia dejaron espacios insustituibles en el mundo literario. Rendiremos homenaje a Gabriel García Márquez, a José Emilio Pacheco, a Emanuel Carballo, a Federico Campbell y a Ernesto Flores. Conmemoraremos además el centenario del nacimiento del pensador, poeta y Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, sumándonos a los homenajes que este año se han dedicado a la vida y obra de esta magna figura de las letras mexicanas. Y continuando con la celebración de los grandes de nuestra literatura, se rendirán homenajes a la memoria de Efraín Huerta y de José Revueltas a 100 años de su nacimiento. Como en cada edición, celebraremos homenajes y reconocimientos a la trayectoria de sobresalientes personalidades de la cultura. Nos enorgullece entregar en esta edición el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2014, como ya se mencionó, al gran escritor y académico italiano Claudio Magris, aquí presente. Nos complace además que Virgilio Caballero Pedraza reciba este año el homenaje nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. El homenaje Arpafil se concederá al arquitecto Mauricio Rocha. La escritora argentina Inés Fernández Moreno recibirá el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Rendiremos homenaje a Juan Nicanor Pasco Pierce, fundador de la editorial Taller Martín Pescador, por su vida bibliófila, y a Elsa Margarita Ramírez Leiva por su sobresaliente trayectoria como bibliotecaria. El homenaje al mérito editorial de este año reconoce la importante labor de Anne-Marie Metalier y el premio a la Catrina al historiador mexicano Sixto Valencia Burgos. Y este año, nuestro programa literario, que contará con más de 600 autores, y tendremos el gusto de que en esta ocasión la extraordinaria escritora brasileña Nélida Piñón y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, recién ganador del premio Carlos Fuentes, abrirán nuestro salón literario. La FIL, además de ser cita privilegiada para el encuentro entre los autores y sus lectores, es un espacio abierto y democrático en el que se promueve la difusión, el debate, el análisis y la reflexión de los fenómenos sociales de mayor importancia y actualidad. En este sentido, resulta insoslayable la mención al caso Ayotzinapa, que tanto dolor e indignación ha generado entre los mexicanos. Dolor incluso más allá de nuestras fronteras, y que ha revelado lo gravemente que la nación y el Estado mexicano se han visto afectados por el crimen organizado. Ante esta situación, son muchas y diversas las voces que piden justicia a nuestras autoridades. Quienes organizamos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
Nos unimos al sufrimiento de los familiares y amigos de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala y nos sumamos a la solicitud urgente de que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país. En su 28ª edición, la Feria Internacional del Libro honra la obra y la memoria de las grandes figuras de la literatura, renueva su compromiso con los talentosos creadores llamados al éxito y apuesta por la innovación en las dinámicas y tecnologías del Círculo del Libro. Durante 9 días, la feria del libro más importante de habla hispana ofrece para ustedes más de 3,000 actividades, de las cuales cerca de 1,000 están dirigidas a niños y jóvenes, incluidas 120 sesiones de Ecos de la FIL en escuelas preparatorias a lo largo de todo el estado de Jalisco, y tendremos la participación de casi 2,000 casas editoriales de 43 países que ofrecerán más de 440,000 títulos en exhibición. Celebremos entonces a la Argentina, nación del tango, y lejano país cercano que se hermana con Guadalajara por segunda vez en esta gran fiesta del libro, las letras, la cultura y el pensamiento. Bienvenidos todos y muchas gracias. Sí. Distinguimos también muy especialmente la presencia esta mañana de la embajadora Magdalena Fayase, directora general de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. A continuación, escucharemos las palabras de Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Señor presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, representante personal del señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, estimado ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, estimada directora general de Asuntos Culturales de este país y señora embajadora, señor secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, con la representación del gobernador Aristóteles Sandoval, estimado Claudio Magris, ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimado gobernador del Estado de Michoacán, estimados presidente y directora de la Feria Internacional del Libro, señor presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, estimada secretaria general de la Conferencia Iberoamericana y de la Cumbre de Jefes de Estado, señor director del Fondo de Cultura Económica, estimada escritora Esther Cohen y distinguida portavoz del jurado del Premio Phil, señor presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, señores diputado presidente del Congreso del Estado de Jalisco y magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estimado escritor Fernando del Paso. Don Fernando. Estimadas secretarias, secretaria de Cultura y secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad del Distrito Federal, distinguidos representantes de la Administración Pública Federal y Estatal,
estimados amigos rectores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muchas gracias por su presencia. Señores presidentes municipales, legisladores e integrantes del Poder Judicial, señor secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estimados editores, traductores, escritores y profesionales de la industria editorial, artistas y representantes del gremio cultural, estimadas y estimados invitados a esta feria, amigos que se sintonizan a través del sistema universitario de radio y televisión, público lector, muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad de Guadalajara, les expreso la más cordial bienvenida a la 28ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, espacio que reúne en torno a la lengua de Cervantes las expresiones literarias, científicas y artísticas de distintas partes del mundo. La feria que hoy los recibe es diseñada y realizada desde su primera edición por la Universidad de Guadalajara. Esta feria universitaria se ha fortalecido y consolidado hasta convertirse hoy en día en el festival literario en español más grande del mundo, que reúne autores y expositores de 43 países y 22 lenguas. Sean bienvenidos los más de 650 escritores, 2,000 editoriales, los más de 20,000 profesionales del libro y más de 750,000 lectores que nos visitarán durante los 9 días que dura nuestra feria. Constituye especial motivo de regocijo para nuestra comunidad que en el centenario del célebre escritor Julio Cortázar, Argentina sea por segunda ocasión el país invitado de honor a la feria. Como en 1997, el programa literario, académico, artístico y científico que ha preparado Argentina es una extraordinaria muestra de su vasta riqueza cultural. Le pido al canciller Héctor Timerman le transmita a la presidenta Cristina Fernández nuestro saludo y reconocimiento por haber aceptado la invitación para que Argentina asistiera una vez más como país invitado. Esto constituye un nuevo lazo de cercanía y fraterna amistad entre los pueblos argentino y mexicano. Por favor, hágale llegar a la presidenta nuestros mejores deseos para su pronta recuperación de salud. Ambos países gozan de una tradición literaria admirada y reconocida en todo el mundo. En el caso de la Universidad de Guadalajara, a iniciativa de dos grandes escritores, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, se creó en 1994 la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en honor al cronopio argentino, la cual ha recibido a destacados pensadores de todo el mundo. Precisamente, en esta edición celebramos su 20º aniversario. Como es tradición, este año se entregarán premios y se llevarán a cabo homenajes relacionados con el mundo de las letras y el libro. Manifiesto el particular gusto de nuestro alma mater por contar con la presencia del escritor italiano Claudio Magris y le expreso nuestra afectuosa felicitación por haberse hecho merecedor del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. Sus aportes a la literatura, así como su destacado desempeño como catedrático de Lengua y Literatura Germánicas en las universidades de Turín y Trieste, lo distinguen como un hombre de letras y de pensamiento humanista, tal y como lo revelan las siguientes frases de su obra El Danubio. Vivir y leer significa pensar esa historia del alma humana en todos los tiempos y en todos los países. Continúa la cita. De otra parte, sabemos muy poco y antes de proclamar verdades definitivas, tendríamos que debatir los problemas 2 veces. Las ciencias ayudan a no perder la cabeza, a seguir adelante y a descubrir que el mundo, a fin de cuentas, es bueno y está firmemente unido. Quien goza de una sólida formación científica acaba por sentirse a sus anchas, incluso entre los objetos que cambian y pierden continuamente su propia
identidad. Fin de la cita. También en el marco de esta feria, el Consejo General Universitario de nuestra alma mater entregará el título de doctor honoris causa al poeta, literato y diplomático Hugo Gutiérrez Vega por su contribución a la poesía, al periodismo cultural y su labor como representante de la más alta tradición diplomática mexicana en el mundo. Como en cada edición, habrá un importante programa académico que en esta ocasión se compone por 19 actividades entre seminarios, encuentros, foros y coloquios, 123 charlas con autores como parte del programa Ecos de la FIL en las escuelas del nivel medio superior. Este año, como ya lo señaló el presidente de la FIL, la ciencia y la divulgación científica ganan fuerza. Entre otras actividades se llevará a cabo la primera edición, la FIL también es ciencia. Aprovecho para reiterar nuestro agradecimiento al director general de CONACYT por su acompañamiento en los distintos procesos encaminados hacia el fortalecimiento de la actividad científica en la FIL y en la Universidad de Guadalajara. Como cada año, nos acompaña la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y muchas otras instituciones educativas, públicas y privadas de nuestro país. Estimado doctor José Narro, señor rector, en virtud de que a finales del próximo año habrá relevo institucional en la UNAM, esta será la última edición de la FIL en la que usted acuda en calidad de rector. De antemano está invitado, por supuesto, a las siguientes ediciones. Quiero aprovechar para reconocer cada uno de los años en los que usted ha estado presente y el gusto que nos da estar hermanados con la máxima casa de estudio del país a través de la cultura. Extienda, por favor, señor rector, nuestro reconocimiento a la editorial universitaria de la UNAM, a los académicos y a todos los trabajadores de su institución que vienen a esta feria a brindar su esfuerzo y entusiasmo. También es un gusto contar con la participación del Gobierno del Distrito Federal. La capital cultural del país enaltece así a esta feria. A través de su secretaria de Cultura, enviamos un cordial saludo al jefe de gobierno del Distrito Federal. También nos acompaña, por supuesto, Rafael Tovari de Teresa, quien además de la representación presidencial, ha sido titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 3 periodos distintos y durante 10 años. Su contribución personal e institucional a la cultura de nuestro país ha sido de particular importancia. Agradezco la amistad que siempre nos ofrece y su permanente acompañamiento y respaldo en la FIL. Es importante también comentar que desde su primera edición, la FIL ha contado con una institución que siempre le ha brindado su apoyo. Me refiero al Fondo de Cultura Económica y saludo desde aquí a nuestro amigo José Carreño Carlón. Bienvenido, Pepe, como siempre. Expreso nuestro particular gusto por contar con la presencia de las 22 academias de Iberoamérica para rendir a la Real Academia Española un homenaje con motivo de sus 300 años de existencia. Hoy en día, más de 540 millones de personas hablan español como lengua nativa, segunda o extranjera, lo cual la hace ser la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional. Las dimensiones alcanzadas por la FIL se deben a los apoyos que esta casa de estudio ha recibido por parte de las distintas instancias del Gobierno Federal, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Gobierno del Estado de Jalisco, su Congreso, los municipios de Guadalajara y Zapopan, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, así como la lealtad de nuestros patrocinadores y de otras instituciones.
A través del señor secretario general de Gobierno, nos da mucho gusto que el cambio y la alternancia política en Jalisco hayan renovado la relación entre la universidad y el gobierno del estado. Mandamos un saludo al gobernador de Jalisco y agradecemos el apoyo que siempre ha dispensado a la realización de la FIL y las actividades de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara. Por otra parte, quiero señalar, en muy pocas ocasiones vemos que un académico con grado de doctor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ocupa el cargo de titular del Ejecutivo de una entidad federativa. Estimado amigo Salvador Jara, qué gusto tenerte por aquí, antes como rector de la Universidad Michoacana, ahora como gobernador de Michoacán. Bienvenido. Sin duda, la FIL es un gran logro colectivo. La inmensa cantidad de escritores, editores, promotores de lectura, cámaras editoriales y ciudadanos de diversas latitudes del orbe, quienes han conferido a la FIL su alto prestigio cultural. A todos ellos nuestra sincera gratitud. Por supuesto, al equipo de la FIL, su presidente, directora y colaboradores, mi reconocimiento por su empeño y esfuerzo y mucho ánimo, pues esta edición apenas empieza. En este año se vive una situación de contrastes. Por un lado, nos vestimos de fiesta, como en cada edición de la FIL, para recibir a su país invitado de honor y promover el libro y la cultura. Pero por otro, no podemos dejar de mencionar como comunidad universitaria que nos duelen y avergüenzan los hechos violentos ocurridos en septiembre de este año en Guerrero contra ciudadanos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde aquí, reitero la postura del Consejo General Universitario. La Universidad de Guadalajara se solidariza con los padres de familia y familiares de estos jóvenes y se suma a la exigencia de que el Estado esclarezca los hechos, aplique la ley y cierre el paso frente a la impunidad. La envergadura de la situación demanda no solo acciones de gobierno, sino reformas de Estado. A partir de escuchar la legítima voz de la protesta social, debe reconocerse la gigantesca demanda de justicia de la sociedad y la necesidad de que México tenga un verdadero Estado de Derecho. Quisiera destacar y agradecer al gobierno argentino por haber invitado y que esté presente el día de hoy doña Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quien se reencontró recientemente con su nieto después de casi 36 años de lucha incansable. Con su ejemplo, puede darnos lecciones para enfrentar nuestra propia situación, principalmente para reinventarnos como país. Concluyo con una cita de uno de los personajes de Julio Cortázar. Lo cito: probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Muchas gracias y sean bienvenidos todos ustedes. Escuchemos ahora la intervención del licenciado Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, en representación de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Muy buenos días. Saludo a Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, a Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
Marisol Schulz, directora general de la Feria Internacional del Libro, a don Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la representación de Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Al señor canciller Héctor Marcos Timerman, ministro de Relaciones y Culto de la República Argentina. A don Salvador Jara Guerrero, gobernador del estado de Michoacán. Claudio Magris, ganador del Premio Phil de la Literatura en Lenguas Romances 2014. A la embajadora Magdalena Failés, directora general de Asuntos Culturales y Culto de Argentina. A don José Narro Robles, rector de la Universidad Autónoma de México. A Ramiro Hernández García, presidente municipal de Guadalajara. A Rebeca Grispán, secretaria general iberoamericana. A don José Carreño Carlón, director general de Fondo de Cultura Económica. A Patricia Martínez, portavoz del jurado Premio Phil de la Literatura en Lenguas. Esther Cohen, lectora de la semblanza de ganador Premio Phil. Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. A los representantes y presidentes de los poderes judicial y legislativo que nos acompañan del Estado de Jalisco. A todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y a todos ustedes que el día de hoy nos honran con su presencia. Para mí es un honor estar esta mañana con la honrosa representación del gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Juan Gelman, el más mexicano de los poetas argentinos, nos enseñó con su ejemplo que la palabra es una herramienta de lucha. Y a lo largo de nuestra historia, México y Argentina, como países hermanos, lo han comprobado. Jalisco representa a México ante el mundo con su Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en donde recibimos con gran orgullo a la delegación de Argentina, país invitado en esta edición número 28. Durante este encuentro con la literatura, el arte y la música, reforzaremos el intercambio cultural entre México y Argentina y con los lectores, escritores y editores que han convertido al pensamiento en diálogo y a la cultura en un agente transformador a nuestra vida cotidiana. La FIL es sin duda el testigo reciente de la transformación de nuestro país, del cual hoy estamos convencidos que no hay poder más grande que la educación, herramienta única, transformadora e indispensable para la realización y el crecimiento de todos y cada uno de los mexicanos. En el gobierno de Jalisco reconocemos el esfuerzo de la Benemérita Universidad de Guadalajara y su rector general Tonatiuh Bravo Padilla y del comité de la FIL, encabezado por el licenciado Raúl Padilla López y Marisol Schulz, quienes con su visión tienen el claro objetivo de abrir de nuevo esta puerta al conocimiento. Nuestro futuro reflejado en los niños y jóvenes con planteamientos claros y precisos son los que necesitamos para que México pueda revertir la descomposición causada por años de injusticia social y que juntos debemos erradicar. Es la cultura un antídoto para la violencia, pues en sí misma es una herramienta revolucionaria, un puño invisible que, como dice el ensayista colombiano Carlos Granes, no es necesario destruir al Estado ni generar violencia y rencor, porque su objetivo es transformar la vida. Los que estamos aquí tenemos en común la inclinación que provoca la injusticia, la corrupción y la violencia. En Jalisco tenemos claro cuál es nuestro deber y estamos trabajando con todos los órdenes de gobierno y la sociedad para combatir, pero sobre todo prevenir el crimen y la violencia. En estos momentos es vital que busquemos aquello que nos acerca, los puntos de coincidencia que nos permitan hacer frente con unidad, valentía y decisión a los problemas que enfrenta Jalisco. El poder de la lectura a través de los libros alimentan la conciencia y nos proporcionan las causas justas para la protesta, pero también nos dotan de elementos para el diálogo en el marco de la tolerancia y el respeto.
El gran esfuerzo que realiza la Feria Internacional del Libro en Guadalajara de acercar a los libros de nuestra juventud es invaluable, por lo cual los jaliscienses nos sentimos sumamente orgullosos por su vocación educativa y de promoción. Para el gobierno del Estado de Jalisco, es objetivo y prioritario alentar a los jóvenes en su interés por la lectura. Por ello, hemos creado el Centro Estatal y la primera licenciatura del fomento a la lectura. Si la memoria de una ciudad está hecha de palabras, la cultura es la única que será capaz de enriquecerla. Todos estamos en posibilidades de construir un párrafo, una línea que valga la pena ser contada y que se integre al relato armonioso del pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. Está en nuestras manos decidir qué historia queremos contar, qué frases queremos que queden grabadas, la de la discordia y la violencia o aquellas de la concordia y colaboración. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Agradecemos muy cumplidamente la presencia esta mañana de los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y en nuestra ciudad que nos acompañan este día. Muchísimas gracias. Acto seguido escucharemos el mensaje del canciller Héctor Marcos Timerman, ministro de Relaciones y Culto de la República Argentina. Estimados amigos, en 1533, cuando todavía no había tenido lugar la primera fundación de Buenos Aires, el obispo Fray Juan de Zumárraga y el virrey don Antonio de Mendoza escribían a Carlos V, sugiriéndole al emperador la instalación de una imprenta y un molino de papel en México. De esa manera, aquí, en México, comenzó en 1539 el camino del libro americano. Casi 2 siglos después, a principios de 1700, el mundo del libro impreso llegaba a la América del Sur, cuando en las misiones jesuíticas el cacique guaraní Nicolás Yapuguay pasó a la historia por ser uno de nuestros pioneros en la escritura literaria, cuando todavía los límites geográficos no definían a la Argentina. La literatura comenzaba a surgir de la mano de un indio nacido en el pueblo jesuítico de Santa María la Mayor. Nicolás Yapuguay fue un cacique que se destacó por su carisma, sus dotes de músico y compositor, pero pasó a la historia por ser el primer aborigen en escribir y publicar un libro considerado uno de los primeros incunables de la historia argentina. ¿Cómo no sentir entonces un profundo orgullo, una enorme alegría de estar hoy en la tierra mexicana, cuna del libro en América, en la gran Feria del Libro de Guadalajara? Estoy seguro que es el lugar y momento oportuno para referirnos a ese diálogo entre nuestras historias bicentenarias, que es diverso, múltiple y que entre argentinos y mexicanos resulta casi eterno, en el sentido de su profundidad y permanencia en el tiempo. Cientos de nuestros compatriotas que en los años oscuros de la dictadura fueron recibidos fraternalmente por México, pudieron acceder a la vastedad y la riqueza de la cultura mexicana a través de sus textos, pudiendo descubrir así la verdadera trastienda de la sociedad que los recibía y los albergaba, y hoy en esta feria nos acompañan muchos de ellos. También quisiera expresar en nombre del pueblo argentino la solidaridad con los familiares de los estudiantes recientemente secuestrados. Y lo hago en el convencimiento de que lo sucedido es parte de una situación regional que debemos enfrentar entre todos, ser solidarios entre nosotros, y convencido también que el gobierno mexicano hará todo lo posible para encontrar y castigar a los culpables de tan aberrante hecho. Hoy estamos aquí para mostrar en nuestro pabellón y en la múltiple programación cultural diseñada que nuestro país,
como pocas naciones en el mundo, tiene a la diversidad cultural como rasgo identitario, un cruce de diversas influencias que en cierta forma explican la trama de su pasado y la potencia de su presente cultural y su proyecto como nación latinoamericana. Al igual que en México, los argentinos conformamos un país afortunadamente mestizo, fundado en los pueblos originarios, con el aporte insoslayable de las grandes inmigraciones europeas de los siglos XIX y principios del XX, y que sigue constituyéndose con la reciente llegada de hermanos sudamericanos. Las tradiciones y la cosmovisión de las culturas originarias y de las sucesivas corrientes inmigratorias han constituido nuestra cultura presente, que es argentina y universal a la vez. Para nuestro país, ser invitado de honor de esta feria significa una oportunidad maravillosa para mostrar al mundo la diversidad cultural de la Argentina, que abarca desde la música hasta el diseño, haciendo hincapié en su rica tradición literaria y su vocación vanguardista. Con una delegación de más de 230 artistas e intelectuales, representantes de las más diversas expresiones culturales, esperamos poder mostrar al público mexicano toda la riqueza cultural que tiene la Argentina. En las mesas de debates, en las conferencias, en los homenajes a Cortázar, a Hellman, a Marechal, que se desarrollarán en estos días, los invitaremos a recorrer la literatura argentina desde los clásicos hasta las nuevas voces, desde las expresiones de la narrativa hasta la poesía contemporánea. En cuanto a la música, hemos convocado a los más reconocidos representantes de la música argentina en sus diversos géneros y cada noche se hará un homenaje a músicos argentinos y mexicanos. Prestigiosos directores y actores argentinos estarán presentes en una muestra de cine argentino y en las obras de teatro que se ofrecerán en diversas salas de esta hermosa ciudad. Finalmente, realizaremos 4 exposiciones de arte, una de las cuales, Ejercicio Plástico de Siqueiros, 3 miradas, muestra a través de fotografías el proceso de recuperación del mural de David Siqueiros, que fuera declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación y que se encuentra en el Museo del Bicentenario de nuestra Casa de Gobierno. Repatriar estas imágenes es compartirlas a la distancia con el pueblo mexicano. Esta diversidad cultural que compartimos hoy con México no solo consolida nuestros vínculos, sino que encuentra en esta feria el espacio ideal para fortalecerlos. La firme voluntad política puesta en práctica por los gobiernos de ambos países llevó a un proceso de fortalecimiento de nuestras relaciones. Primero, desde el año 2004 a través del Foro de Reflexión Argentino-Mexicano y desde el año 2007 con la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre los dos países, que llevaron a la relación bilateral a un estadio superior. En este marco, hemos tenido el gusto de reunirnos con mi colega, el canciller de México, en numerosas oportunidades. La última de ellas, en octubre pasado, en Buenos Aires, ocasión en la que tuve la oportunidad de agradecerle, en nombre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo argentino, el respaldo dado por México al proceso de reestructuración de nuestra deuda soberana y por la presentación que realizara frente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La decisión de no dejarnos avasallar por los fondos buitres no es solo por sus consecuencias económicas, sino también por el convencimiento de que los fondos buitres son la expresión más brutal del capitalismo financiero que busca el doblegamiento político, social y cultural de los pueblos. Estimados amigos, espero que disfruten de toda la oferta cultural que presentaremos en la feria y que puedan, en este tiempo, a través de la cultura, sentirse cerca de la Argentina y de su gente. Muchas gracias. Damos paso a continuación a la ceremonia de premiación del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014, para lo cual solicitamos a Patricia Martínez, portavoz del jurado, nos dé a conocer el acta de este jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances del año 2014.
Buenos días. A continuación voy a dar lectura al acta de concesión del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances del año 2014. El día 30 de agosto de 2014 se reunió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el jurado calificador de la 24ª edición del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances correspondiente al año 2014, integrado por Pierre Assouline, de Francia, Horacio Costa, de Brasil, Joaquín Garrigós, de España, Patricia Martínez, de España, y Simona Sora, de Rumanía, y sesionando vía telefónica Ernesto Ferrero, de Italia, y Carlo Ossola, de Francia. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió, tras cuidadosa deliberación, conceder el galardón a Claudio Magris. Nacido en Trieste en 1939, Claudio Magris es autor de una obra narrativa, ensayística y crítica unánimemente reconocida como una de las más importantes de la literatura europea contemporánea. Su escritura, erudita y poética, imbrica la reflexión rigurosa sobre la literatura, la historia, las artes y las culturas, con la narrativa autobiográfica y de ficción. En su extensa obra, traducida a más de 20 lenguas, destacan títulos como Danubio, Otro mar, Microcosmos, Utopía y desencanto, La exposición, A ciegas, El infinito viajar, así que usted comprenderá Literatura y derecho ante la ley, La historia no ha terminado o Alfabetos. Pensador en diversas lenguas, Claudio Magris encarna la mejor tradición humanista en la que se concilian su propia experiencia con la memoria colectiva de la historia y de las civilizaciones que conforman el espacio de la Europa central como lugar de diálogo entre las culturas del Mediterráneo y las culturas del Danubio. Muchas gracias. Escuchemos ahora una semblanza de nuestro homenajeado a cargo de Esther Cohen. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores del premio y a los organizadores de la feria por haberme invitado y en especial a Claudio Magris por haber querido que yo estuviera aquí en esta ocasión. Hombre de frontera, escritor de frontera, pensador de y desde múltiples fronteras, Claudio Magris recibe hoy el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Este viene a sumarse a una larga lista de reconocimientos y galardones que ha obtenido a lo largo de su vida de escritor. El Premio Strega en 97, el Premio Erasmus de Luanda de 2001, el Premio Príncipe de Asturias de 2004, entre muchos otros. Motivo sin duda para congratularse. Sin embargo, y sin dejar de lado el valor de cada uno de estos premios, fruto del trabajo intelectual de Claudio Magris a lo largo de su vida, quisiera detenerme en cambio en el hombre, en el escritor y pensador que abrió a los ojos del mundo el universo mítico del Imperio Austrohúngaro, de ese imaginario desgarrado y melancólico que él mismo rescató del alemán con el nombre de Mitteleuropa. Es esa, su Mitteleuropa, la que Magris despliega como espacio geográfico e imaginario de su erudito trayecto.
Sucede a menudo que a la manera de Ulises, el regreso a casa no es necesariamente el regreso a lo mismo, sino a un mismo enriquecido. Y esto lo sabe muy bien Claudio Magris, el infinito viajante, que como él mismo escribe, viajar no para llegar, sino para llegar lo más tarde posible, para no llegar posiblemente jamás. Si hubiera que pensar la obra de nuestro premiado, sin duda diría que sus ensayos, sus novelas y escritos diversos son fragmentos de un todo que gira obsesivamente alrededor de una inquietud, Middle Europa. Su recorrido por ese cosmos que se mira reflejado en la figura del emperador Franz Joseph y en ese Danubio que lo atraviesa, no se agota en ninguno de sus libros. Cada uno aparece como continuación y refuerzo del anterior. No importa si se trata de un libro de ensayos o de una novela como Danubio, de la cual el autor reconoce que se trata de una autobiografía interior. Alguna vez, en una entrevista, Claudio Magris habló de su experiencia del Danubio como viaje que señala su propia vida. Danubio, escribe, es una especie de novela sumergida. Escribo sobre la civilización danubiana, pero también del ojo que la contempla, y fue redactado con la sensación de escribir mi propia autobiografía. Porque el Danubio y el mar son actores silenciosos que fluyen secretamente a lo largo de su escritura. Escritura hecha de agua, como el mismo autor confiesa. Prefiero el mar a la política, aunque ciertamente para que todos podamos ir al mar se necesita de la política. Esto también lo dice Magris. Hombre libre, siempre amarás el mar, escribe Baudelaire. Y Magris no podía estar más de acuerdo porque es ahí donde se juegan sus pasiones. Cito de Magris. El mar es el telón de fondo de todo, del amor, del significado, del naufragio, de la muerte. El mar es el abismo en el que incluso se puede convivir mejor con las tinieblas. Tuve el privilegio de verlo en Trieste, preparándose para lo que los italianos llaman fare il bagno, es decir, ir al mar en el verano. Entusiasmado como un niño, a quien le está reservada una sorpresa, por demás conocida, pero siempre única. Para Claudio, ese sumergirse en las aguas del Adriático, un mar suyo, siempre presente en su vida y obra, conlleva todo un ritual festivo. No por algo se vive en Trieste, frente a ese mar abismal, pero que también es vida, sobre todo vida. A partir de su tesis doctoral, escrita a los 22 años, El mito asbúrgico en la literatura austríaca moderna y su Lejos de dónde, Joseph Roth de la tradición hebraica oriental, de 1968, Magris delimitó, quizás sin ser del todo consciente, el campo donde sembraría hasta la fecha su pensamiento y escritura. Desde la perspectiva de su entrañable Trieste, a la que apela en todo momento como su más devoto admirador, Magris observó y sigue observando el tiempo que le tocó vivir de cerca, con un ojo crítico a la vez que melancólico. Crítico, aunque atrapado también en la fascinación por ese universo perdido y su literatura. Es la tierra de Franz Tunda, de Joseph Roth, en su Fuga sin fin, o el de Trota, de la marcha Radetzky, del mismo autor, donde el derrumbe del imperio austrohúngaro deja a sus ciudadanos en la más mísera indefensión, al que Magris dedicará una vida de estudio. A esa geografía resquebrajada, dolida en lo más profundo, al tiempo que a su belleza taciturna y en momentos desesperanzada, Magris entrega su pluma con ferviente entusiasmo. Desde el Café San Marco, en Trieste, donde una mesa lo espera pacientemente día con día, el escritor se asume también como un ciudadano de frontera, como sus autores, atravesados ellos por una disgregación existencial que significó la Primera Guerra Mundial y la caída del imperio. Pero la frontera para nuestro escritor no es una limitación, por el contrario, es fuerza y fuente de su riqueza literaria. Habitante de varios espacios y varias lenguas, Magris se convierte en un sabio que logra, con su intuición, deslizarse por ese mundo, como el Danubio que irriga con sus aguas tanta historia, tanta literatura, tanta pasión.
Danubio, la novela que le dio fama mundial a Claudio Magris, es un género muy particular de escritura que va de la novela al ensayo, a la autobiografía, a la historia cultural, el libro de viajes. Todo eso con la conciencia de que vivir en una ciudad de frontera tiene también consecuencias en la forma de mirar el entorno, pero también en la exigencia del pensar y del escribir. Ninguna concesión en cuanto a la rigidez de los formatos académicos, ninguna exigencia tampoco de unidad narrativa. No, para quien habita en Trieste, a la que por cierto dedica un maravilloso libro, Trieste, una identidad de frontera, las reglas literarias no existen. Si se vive a caballo de universos y lenguas distintas, la literatura se abre como abanico multicolor que se niega a cerrarse a una sola y canónica manera de escribir. Siempre me sorprendió la capacidad de concentración de Claudio en los cafés, donde, según sé, sigue escribiendo a mano, rechazando las nuevas tecnologías. Lo cierto es que todavía hoy está convencido de la fuerza de la mano y que la experiencia de escribir pasa por el roce de la pluma con el papel. Sus autores, que van de Musil a Kafka, de Grill-Prase a Roth, a Bashevis Singer, se mueven en las aguas del Danubio, en la lengua alemana, pero también en el shtetl del judaísmo oriental. En su libro, Lontano da dove, o sea, Lejos de dónde, el propio Magris cita un fragmento de la novela de Malamud, El hombre de Kiev, que resuena a pesar de la distancia en ese universo perdido tantos años antes. Cito: si me hubiera quedado en el shtetl, no hubiera sucedido jamás. Una vez que te vas, estás afuera, a la intemperie. Llueve y nieva historia. En efecto, esa historia no es sino la del nazismo y la desaparición de 2/3 partes del judaísmo europeo, particularmente aquellos del este, de ese cosmos cerrado y por ello aparentemente protegido del shtetl. Hablando de Joseph Roth, Claudio Magris escribe: Roth se retrae y observa la realidad que lo conforma desde una perspectiva descentrada, desde la falta de un punto central y coordinador. Tal vacío es el resultado de la disolución del imperio y del shtetl. Es justamente la falta de un punto de apoyo, quizás utópico, lo que hace de Roth, en esta fase, un poeta moderno del vacío y de ausencia de significados. Ese desamparo de la posguerra fue el ocaso de una civilización al tiempo que del surgimiento de una literatura riquísima que se dolió de esa desolación que lo dejó a la intemperie y que fue genial en su empeño. Es cierto, como dice Walter Benjamin, que 1914 marcó un parteaguas en las sociedades occidentales y que dejó a millones de seres que regresaban de las trincheras sin nada que contar. Pero también es cierto que los novelistas de los que se ha ocupado Claudio, tanto Roth como Stefan Zweig, Franz Kafka, Musil, Hofmannsthal, Schnitzler, fueron capaces de responder al aplastamiento casi total de la dignidad humana. El interés y fascinación por ese imperio perdido que Magris ha desplegado en toda su literatura, tanto de ficción como ensayística, me remite tanto a la atmósfera que él mismo describió en su libro, Lejos de dónde, del que me declaro sensiblemente una gran admiradora, como a un fragmento de Fuga sin fin del propio Roth, a quien no puedo evitar referirme. Magris me abrió los ojos a ese imaginario extraordinario y abismal, y leyendo este fragmento de Joseph Roth, espero que Claudia sienta el afecto y la admiración que le tengo. Y cito de Joseph Roth: era el 27 de agosto de 1926, a las 4 de la tarde. Las tiendas estaban llenas, las mujeres se agolpaban en los almacenes, en los salones de moda giraban los maniquíes, en las confiterías charlaban los desocupados, en las fábricas zumbaban las ruedas, en las orillas del Sena se expurgaban los mendigos, en el bosque de Bolonia se besaban las parejas, en los parques de los niños montaban en los tíos vivos. En ese momento vi a mi amigo Franz Tunda, 32 años, sano y despierto, un hombre joven y fuerte, con todo tipo de talentos. Estaba en la plaza, frente a la Madeleine, en el centro de la capital del mundo, y no sabía qué hacer.
No tenía profesión, ni amor, ni alegría, ni esperanza, ni ambición, ni egoísmo siquiera. Nadie en el mundo era tan superfluo como él. Hasta aquí, Joseph Roth. Regresando a nuestro homenajeado, me pregunto si no es acaso la obra de Claudio Magris iluminadora no solo de esa época, sino de nuestro presente, y me contesto definitivamente que sí. La literatura de Magris nos habla de un aparente lejos de dónde, pero aterriza en este nuestro presente lleno de vacío y horror, la caída del Imperio Austrohúngaro, la barbarie que desató la Primera Guerra Mundial y el reacomodo del mapa mundi son tan actuales como lo es para nuestro país el dolor y este tiempo aciago. Caro Claudi, tanti auguri. Gracias. Acto seguido, Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hace entrega a Claudio Magris del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. Escuchemos a continuación el mensaje de Claudio Magris, ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014. Señor Rafael Tovar y de Teresa, presidente Conaculta. Señor Roberto López Lara, vicegobernador de Jalisco. Señor Tonatiu Bravo, rector de la Universidad de Guadalajara. Señor Raúl Padilla, presidente de la Feria. Señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos. Los narradores ante el público, dice el título de una irónica e imaginaria conferencia que Jorge Ibergüenio y Tía, en un cuento suyo, dedica a sí mismo. Pero aquí, entre el público, hay muchos narradores y muchos lectores que saben latín, seguramente más que el que en este momento les habla. Este gran premio corona la gran generosidad con la que los países, los lectores y los críticos de lengua española han acogido desde hace ya muchos años mis libros y quería saber expresar toda mi profunda y conmovedora gratitud. Quería agradecer a cada uno de los jurados que han querido darme este gran reconocimiento. Ya el aprecio de escritores y estudiosos como ellos es para mí un premio. Agradezco a todos a través de Patricia Martínez y a través de la profesora Dulce Zúñiga, mi ángel custodio en la preparación de este premio. Agradezco a un otro ángel custodio, Randy Barbosa. Un
agradecimiento particular a mis editores, Jorge Herralde de Anagrama y Eduardo Rabasa de Sexto Piso, que no son solamente casas editoriales, ma para mí verdaderas casas. Y agradezco a mis traductores, coautores de mis libros. Pero debo agradecer también a amigos y amigas mexicanas que desde hace muchos años me han ayudado a conocer México desde su interior y se han convertido en queridas presencias de mi vida, como Esther Cohen. Le agradezco mucho, mucho a ella por la generosidad de su intervención. México, desde mi primer viaje en 1982, ha sido para mí la puerta que me ha abierto el camino a la experiencia y a la revelación del continente espiritual latinoamericano. No me corresponde a mí decir si merezco este gran premio. De todos modos, este premio no debería ir solo a mí, sino a todos aquellos sin los cuales mis libros no habrían nacido. Personas, compañeros de toda una vida o solo de un trozo, puede que incluso breve del camino, que nos han hecho comprender tantas cosas, que nos han mostrado un rostro y un sentido de la vida que por sí solos no habríamos captado, que han sido fundamentales para nuestras vidas y por tanto para los libros que hemos escrito. Cada uno de nosotros es un mar que se enriquece con muchos ríos, grandes y pequeños. San Gregorio Magno decía que sin sus hermanos no habría comprendido las cosas esenciales de la vida. Y si lo dice un gran papa, lo podemos decir también nosotros. Ciertamente, quien no es papa ni grande ni pequeño, sabe que debe estos conocimientos esenciales también y sobre todo a las hermanas. Hace más de 2 siglos en Inglaterra había un premio literario que consistía en un tonel de vino, lo cito, para encender la fantasía. Con este premio yo me compraré muchos toneles de óptimo vivo y las beberé a vuestra salud, a la salud de todos nosotros. Un abrazo a todos. E adesso, dopo questo spaventoso spagnolo, finalmente l'italiano. Molti anni fa, Heimito von Doderer, il grande narratore austriaco, teorico e creatore del romanzo totale, mi inviò una copia del suo capolavoro, La scalinata di Strudelhof, con un'affettuosa, ampia e autoironica dedica a matita in 6 colori. Alcune lettere in blu, altre in rosso, una parola in giallo e così via. Quella dedica era probabilmente anche autoironica, perché egli adoperava quei diversi colori scrivendo a mano i suoi romanzi, ampi come la vita. I colori distinguevano i diversi piani del romanzo, la narrazione degli eventi, il flusso di coscienza, le descrizioni e via di seguito. Usare quegli stessi colori per la dedica ribadiva che ogni scrittura, anche poche righe, è sempre un testo, intessuto di piani diversi, ricco di rimandi, sotteso da una tensione fra la totalità e il frammento, il detto e il non detto. La scrittura ha diversi colori, diverse matite, anche per chi non scrive a mano come Doderer. Diversi colori, diverse scritture, pur nell'ambito di quell'una che le abbraccia tutte, quell'unica e irripetibile di ogni autore. Non so quante matite dovrei avere io quando al tavolo della mia camera o a quello del caffè San Marco di Trieste cerco di scribacchiare le mie pagine. Un colore semplice e definito è quello della matita con cui si scrivono, o almeno io scrivo, anzi ho scritto in passato, libri o anche brani brevi di cui si conoscono già all'inizio, prima di cominciare, la natura,
il tema, l'oggetto. È il caso dei testi di critica letteraria. Ad esempio, quando io mi sono accinto molti anni fa a scrivere una monografia su Wilhelm Heinze, un autore tedesco del Settecento, non sapevo a quali risultati sarei giunto, ma sapevo quale era il tema, l'oggetto di quella scrittura, appunto l'opera di quell'autore. Il colore della matita era netto, non irradiava riflessi e riverberi misteriosi, non sfumava in altre tinte, non mutava il suo significato, come invece un blu marino che può essere nostalgia, felicità, oppure quasi nello stesso istante livido colore di angoscia e di morte. Ma già in altri studi critici si è subito insinuata una inquietante ambiguità, una stimolante e conturbante incertezza su ciò di cui andavo in cerca. In un libro che ho scritto su Hoffmann, il grande e demonico scrittore romantico dell'inconscio del Sosia, ho affrontato certo la sua opera e il romanticismo tedesco europeo che si riflette in essa, ma avventurarsi in quel caos di sogni e di incubi della sua narrativa, in cui l'io narrante si sorprende spesso a parlare con una voce ignota a lui stesso, che lo spiazza, lo incanta e lo devasta, diventava non più soltanto un'analisi storica e critica, ma un viaggio negli sconosciuti labirinti della vita e dunque pure della mia vita. Più procedevo nella scrittura, meno sapevo cosa mi attendeva, quale era il vero oggetto della ricerca. Il colore della scrittura trascolorava come quello di una nuvola e sapevo sempre meno quale libro stavo scrivendo, pur controllando puntigliosamente ogni dettaglio. Questo processo esistenziale e stilistico si è progressivamente accentuato ancor prima di scrivere della vera e propria fiction, in cui esso diviene la legge della scrittura. Il saggio, ad esempio, è una scrittura che va a tentoni, saggiando, e si crea il proprio tema strada facendo, mentre lo cerca e lo costruisce. Una scrittura che parla di qualcosa per esprimere qualcosa d'altro che non si può dire direttamente e di cui lo stesso autore diventa consapevole a poco, l'indicibile che sta dietro ad ogni immagine. Quando ho scritto il mio primo libro, Il mito asburgico, nel 1963, non sapevo bene cosa volevo scrivere e questo mi succede anche adesso. Solo quando ne ho scritto un terzo, talora la metà, so quale libro sto scrivendo, di che cosa il suo tema esplicito è la metafora e dunque quale è il vero tema. Così come una poesia su un albero, per esempio, sulla luce che lo avvolge, può essere l'unico modo in quel momento per esprimere l'amore per una persona. Il mito asburgico celebrava il mondo austriaco come un mondo dell'ordine che aveva scoperto il disordine, una letteratura che aveva denunciato il vuoto, il non senso, la crisi della civiltà. Un laboratorio del nichilismo contemporaneo e insieme una guerriglia contro di esso. Analogamente il saggio Lontano da dove, che è stato ora ricordato così generosamente, dedicato alla civiltà ebraico-orientale, è nato anche dalla passione per Singer, che ho conosciuto personalmente ed è stato uno dei grandi incontri della mia vita, ha avuto la prima origine dalla lettura casuale di una storia ebraico-orientale, la storia di due ebrei di una cittadina dell'Europa dell'Est. Uno incontra un altro pieno di valigie alla stazione e gli domanda: dove vai? E l'altro dice: vado in Argentina. E quello: vai lontano. E l'altro: lontano da dove? Una risposta talmudica
che risponde con una domanda. Vuol dire, da una parte, che l'ebreo vivendo in esilio è sempre lontano da tutto, e dall'altra che avendo una patria nel libro, nella tradizione, nella legge, non è mai lontano da niente. Mi sono tuffato a leggere storie del ghetto di tutti i paesi possibili, classici e autori minori della letteratura yiddish, storie hassidiche, racconti di tutto il mondo e soprattutto dell'Europa centro-orientale. Una civiltà che ha patito con enorme violenza lo sradicamento, l'esilio, la persecuzione, la minaccia di annichilimento dell'identità, ma che ha loro opposto una straordinaria resistenza individuale, un indistruttibile umorismo. Sbandamento, esilio, perdita dell'io e incredibile resistenza dell'io stesso. Ma a poco quel libro è diventato una sorta di metafora della mia vita personale, dei miei affetti più profondi, della mia esistenza. Così è nato anche Danubio. Nel settembre 1982, con Marisa, mia moglie e alcuni amici, abbiamo fatto un viaggio in Slovacchia. Eravamo tra Vienna e Bratislava, vicino a quella frontiera dell'est, con quella che allora era ancora chiamata l'altra Europa. E credo che molto di quanto ho scritto sia nato pure dal desiderio di togliere quell'aggettivo altra, di far capire che quella è Europa di pari dignità. Si vedeva scorrere il Danubio, si vedeva lo splendere delle sue acque indistinguibile da quello dell'erba dei prati. Non si vedeva bene dove cominciava e dove finiva il fiume, cosa era fiume e cosa non lo era. Eravamo in un momento felice di armonia, in uno di quei rari momenti di consonanza col fluire dell'esistenza. D'un tratto abbiamo visto una scritta, Museo del Danubio. Questa parola, museo, era così strana nell'incanto di quel momento. E Marisa ha detto, cosa succederebbe se andassimo avanti a vagabondare fino alla foce del Mar Nero? Nel Mar Nero. E così sono nati quei 4 anni fatti di viaggiare, scrivere, riscrivere, vagabondare, dove il Danubio e la Mitteleuropa diventano la Babele del mondo odierno. La scrittura di Danubio è meticcia, impura, mescolanza di generi e di registri stilistici, come le acque non certo blu del vero fiume. E questo vale in forme diverse per tutti i libri, romanzi, racconti, pièce teatrali che ho scritto. La scrittura è insieme un doganiere e un passeur, stabilisce frontiere e le trasgredisce. Matite, colori diversi, hanno la scrittura etico-politica e quella più precisamente letteraria, di invenzione. Io ho scritto libri di fantasia, di invenzione, ma sono 47 anni che scrivo sul Corriere della Sera, spesso anche interventi etico-politici. È la sintassi che dà ordine al mondo e le 2 scritture, quella etico-politica e quella fantastica, narrativo-teatrale, hanno 2 sintassi completamente diverse. Ci sono tante scritture, quelle che danno voce alla tragedia e all'orrore della vita e quelle che danno voce al suo incanto, quelle ossessionate dalla verità e quelle protese a reinventare il mondo. C'è la scrittura che nasce dalla testa, dalla consapevolezza intellettuale, e quella che nasce dalla mano, da una creatività inconsapevole che talora l'autore stesso capisce meno degli altri, come mi accadeva talora quando parlavo con Singer e vedevo che capivo i suoi capolavori, quei racconti e quelle parabole che, ahimè, aveva scritto lui e non io, ma li capivo meglio di lui. C'è la scrittura che informa sul mondo, ne individua le necessità e ne denuncia le ingiustizie.
c'è la scrittura praticata come buon combattimento, per usare l'espressione di San Paolo, in difesa dell'umano, e c'è la scrittura praticata come assoluta e irresponsabile libertà. Una incredibile tavolozza di colori, talora distinti, ognuno nella sua bacinella, come a scuola durante la lezione di disegno e pittura con gli acquarelli, talora pasticciati in un colore cui è impossibile dare un nome. La dialettica che sento più fortemente è quella, per ricordare la definizione del grande Ernesto Sabato, di cui ho avuto la fortuna di essere amico, fra la scrittura diurna e quella notturna. Nella prima uno scrittore, anche quando inventa, esprime un mondo in cui si riconosce, dice i propri valori, il proprio modo di essere. Nella seconda lo scrittore fa i conti con qualcosa che emerge improvvisamente dentro di lui e che forse lui non sapeva di avere. Sentimenti, pulsioni inquietanti, cito, verità detestabili, come scrive Sabato, che lo stupiscono, talora lo inorridiscono, lo pongono davanti a un suo volto che non sapeva di avere, lo mettono faccia a faccia con la medusa della vita, che in quel momento non può essere mandata da un parrucchiere affinché metta a posto la sua testa di serpenti per rendersi presentabile. Matita nera, per quel che mi riguarda, è nella narrativa, specialmente nel romanzo A ciegas, in quello che forse riuscirò a portare a compimento nei prossimi mesi, e nei testi teatrali, specialmente nella esposizione, prevale la scrittura notturna. Per esempio, avevo cominciato a scrivere A ciegas in forma di romanzo lineare, tradizionale, ma non ha funzionato, non poteva funzionare, perché in una narrazione il come, ossia lo stile, la struttura, la scrittura, deve corrispondere, anzi deve identificarsi col cosa, con la vicenda e col suo senso o non senso. Non si può scrivere in modo tradizionale, ordinato, razionale, armonioso, una storia di delirio, di frantumazione di ogni senso, di abnorme disordine. Il disordine e la tragedia sono nelle cose e nella parola. Scrivendo A ciegas mi dibattevo nella scissione tra quella forma della verità che il romanzo, se vuole essere autentico, può cercare solo attraverso la distorsione e quella forma di verità che invece, ad esempio in sede etico-politica, può essere ricercata solo affidandosi a quella ragione e a quella razionalità che i marosi e le tempeste dell'epoca sembrano aver condotto al naufragio. Mi sono accorto dopo, a libro finito, quanto questo libro, A ciegas, deve a Noticias dell'imperio di Fernando del Paso, al suo fluire agglutinante che trascina, mescolando erudizione, sensualità e delirio, grumi intricati di vita e di storia. Per il romanzo ottocentesco, grande o minore, l'azione di un individuo era inserita in una storia difficile ma non del tutto irrazionale. Lo scrittore ottocentesco, quando inventa storie, può affidarsi alla medesima concezione della storia che egli esprime nei suoi scritti storici e politici. Può anche usare uno stile in qualche modo analogo. La scrittura di Victor Hugo nei Misérables non è troppo difforme da quella delle sue polemiche contro Napoleone III. Kafka o Rulfo invece non potrebbero scrivere una dichiarazione politica o un messaggio di solidarietà alle vittime dello sfruttamento con lo stesso linguaggio della Metamorfosi o di Pedro Páramo. I capolavori del Novecento, ha scritto un notevolissimo scrittore italiano, Raffaele La Capria, sono dei capolavori falliti. Con queste parole
non intendeva naturalmente negare la grandezza di Kafka, Svevo, Joyce o dei grandi latinoamericani, ma sottolineare come questi scrittori abbiano assunto su di sé, nelle strutture stesse della loro narrativa, il disordine del mondo, la difficoltà o l'impossibilità di capirlo e di esprimerlo secondo un ordine, il maelstrom in cui cose e parole sprofondano. Perché si scrive? Per tante ragioni, per amore, per paura, per protesta, per distrarsi dall'impossibilità di vivere, per esorcizzare un vuoto, per cercare il senso della vita. Talora per far ordine, talora per disfare un ordine precostituito, per difendere qualcuno, per aggredire qualcuno, per lottare contro l'oblio, nel desiderio, forse patetico, ma grande e appassionato, di fermare, di salvare le cose e soprattutto i volti amati dalla abrasione del tempo, dalla morte. Scrivere è anche tentativo di costruire un'arca di Noè per salvare tutto ciò che si ama, per salvare, desiderio vano e impossibile, donchisciottesco ma inestirpabile, ogni vita. Non so che colore abbia questa gracile e scalcagnata barchetta di carta che possiamo costruire con le nostre parole. La sappiamo destinata ad affondare, ma non per questo si smette di scrivere. E se affonda, questa scrittura non ha il color nero, l'assenza di colori, bensì piuttosto il bianco, ossia tutti i colori. Grazie. A continuación, escucharemos el mensaje y declaratoria inaugural de esta 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a cargo de Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Muchas gracias. Después de estas geniales palabras, creo que el espacio para la formalidad y algunas reflexiones es muy difícil de decir y muy difícil de entender. Pero hemos recibido, por lo menos yo en mi caso, una de las grandes lecciones de para qué sirve la palabra y cuál es el genio en expresarla. Felicidades, Claudio Magris. Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, señor Rector de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor Gobernador de Michoacán, señor Secretario General del Estado de Jalisco, señoras y señores, todos miembros del Presidio, queridos Raúl Padilla, y de manera muy especial Silvia Fuentes y mi admirado Fernando del Paso. Señoras y señores, la cultura es una marca antropológica, un distintivo de la especie humana. Pertenecer a una cultura es el rasgo característico de nuestra vida y formar parte de la humanidad significa indefectiblemente ser un ente cultural.
Pero la cultura no es una, única. Es múltiple y heterogénea, como las personas. Cualquiera de sus definiciones no puede soslayar que el tiempo aumenta esa diversidad, ya que tiene la propiedad casi mágica de integrar en un flujo constante el presente y el pasado. La cultura es, por tanto, un territorio de confluencia, un elemento de integración de la pluralidad, donde ninguna seña particular se anula, sino que, por el contrario, al afirmar su diferencia, nutre a la colectividad. Esa complejidad y riqueza de la cultura no podría entenderse sin un componente primordial, la libertad, libertad de acción y libertad de reacción, o lo que es lo mismo, libertad de creación y de crítica, valores fundamentales que hoy queremos refrendar. La cultura es el mayor espacio de libertad, de creación y transformación de nuestras civilizaciones, que contribuye poderosamente a la autonomía de los seres humanos y a dar a nuestras vidas una dimensión más plena, digna y feliz. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es desde hace 28 años el acontecimiento editorial más importante en México y el segundo en relevancia en el mundo. No solo porque en ella ocurre la reunión más grande de lectores, autores y profesionales alrededor del libro, ni porque sea el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Su repercusión más profunda radica en que es un espacio cultural y, por tanto, un ámbito de libertad y de confluencia, de consenso en lo mucho que nos une, entre otras cosas, el respeto al disenso. La FIL nos convoca a todos alrededor de los libros, una de las cumbres inventivas en la historia de la humanidad. El libro nos convoca alrededor de la palabra, es decir, del diálogo, del intercambio y la circulación de ideas, de la confrontación civilizada de todas las visiones del mundo. Su fundamento es esa libertad de lo múltiple, y son estos componentes los que generan su perpetuo movimiento, su permanencia y su renovación. México conmemora este año el centenario de tres figuras capitales para su literatura: Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. Y Argentina hace lo propio con Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, 5 autores disímbolos, versátiles y complejos. Argentina es el país invitado de honor a esta Feria del Libro, con la que Guadalajara despliega cada año para México y para el mundo la inmensidad de la palabra. Nos honra recibir a este país hermano con el que mantenemos vínculos históricos. México abrió sus fronteras, sus universidades, teatros, editoriales y sus hogares para recibir al exilio argentino de los años 70, que muchos agradecemos y que yo, en lo particular, alumno de las universidades públicas, reconozco a esos magníficos seres. Aquí germinó el universo Argenmex, que nutrió la creación de México. Recordaremos siempre con entrañable cariño y admiración a Juan Gelman, poeta que miró al mundo el verdadero, el otro, y que falleció a principios de este año en la Ciudad de México. Esa diáspora inició un intercambio generoso entre nuestros autores, un diálogo que venía de más atrás, del constante intercambio epistolar que Alfonso Reyes mantuvo no solo con Borges, su interlocutor más conocido, sino con José Bianco, Francisco Colombo, Eduardo González Lanuza o Arturo Marazo, por hablar solo de algunos. A través de ese vínculo, Alfonso Reyes contribuyó a tender un puente que comunica a todos los países de la región, procurando, como él decía, la investigación y descubrimiento de nuestro ser, la comprensión de nuestras tierras como un todo que merece alcanzar unidad, un futuro común a la altura de los sueños de los libertadores y en concordancia con la identidad espiritual de cada uno de nuestros pueblos. Hoy la FIL reconoce a un autor que ha visto la cultura y reflexionado sobre ella, entendiéndola como un todo complejo que trasciende las fronteras políticas. Claudio Magris, un humanista apasionado por el conocimiento y la búsqueda de universalidad, hizo del río Danubio una metáfora de esa idea en su libro homónimo. Ese libro, El Danubio, podemos entenderlo como una novela que narra sucesos, describe cosas y personajes reales y nos transporta con su prosa diáfana a una dimensión donde lo imaginario no conoce límites.
Podemos leerlo también como un ensayo y como una suerte de diario y de autobiografía, de historia cultural y libro de viajes. Pero más allá de los géneros, El Danubio de Magris es un libro extraordinario que describe un abigarrado universo a un tiempo total y parcial, completo y fragmentario, de vivo pasado y presente en marcha, formado de lugares y paisajes diversos, de historias individuales y colectivas, de ideas y sensaciones compartidas y contrapuestas. Y no otra cosa es precisamente la cultura. Con esta obra, Claudio Magris hizo del río Danubio mucho más que una referencia geográfica. Su recorrido por el Danubio es así una excursión por las distintas lenguas, por la diversidad del arte, la música y la arquitectura, por la grandilocuencia y la sencillez. Es el retrato de la multiplicidad de un continente, una diversidad que converge a todo lo largo del río, de igual modo que la pluralidad de nuestras sociedades confluye en la cultura. Y eso es lo que significa para nosotros esta Feria del Libro de Guadalajara. De Magris hemos aprendido la trascendencia del impulso universal que tiene la cultura, esto es, su capacidad para ser síntesis civilizadora. No se trata de la hegemonía de una cosmovisión, sino de la unidad producida por el encuentro a lo largo del río de todas sus corrientes, metáfora de la humanidad. La cultura, como la alegoría del Danubio de Magris, es la culminación y el símbolo de una aspiración plural que nos une a todos en torno al deseo de intensificar la convivencia respetuosa y pacífica entre los miembros de nuestra sociedad. La cultura, como el Danubio, atraviesa las fronteras políticas, humanas, sociales, psicológicas y económicas, y en su transcurrir no diluye los rasgos distintivos, sino que encarna esas diferencias como una vía para rescatar su unidad. Salvar fronteras, articular el prodigio de la diversidad, preservando su multiplicidad. Defender los valores de la cultura es trabajar permanentemente por hacerla florecer como parte indispensable de la armonía, la convivencia y la paz social. Hoy que México vive momentos definitorios, debemos enfatizar que la cultura es espacio de confluencia, de reunión, que construye, que fortalece, que dignifica. Hoy, en estos tiempos torales, celebramos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara siga siendo un foro de luz, un espacio de libertad, de diálogo y de paz, que nos permita reencontrar, a través de la cultura, como pedía Alfonso Reyes, nuestra unidad necesaria. Unidad que no anula, sino que conserva e incluso alienta a la multiplicidad. Muchas felicidades a Claudio Magris, ganador del Premio Fil de Literatura en Lengua Romance 2014. Un reconocimiento a su obra y a sus ideas. Y una cálida bienvenida a los hermanos argentinos. Siendo las 13 horas del sábado 29 de noviembre de 2014, es un honor, junto con todos ustedes, inaugurar esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias y enhorabuena. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Suplicamos a todo el público permanecer en sus lugares para permitir la salida de nuestro presidium. Les agradecemos muchísimo esta deferencia. Así es como se da por oficialmente inaugurada esta edición número 28 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por parte de Rafael Tovar y de Teresa, el presidente del CONACULTA, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Rosmarie. Sí, y bueno, pues escuchamos ahí los discursos, ¿no?, de los distintos participantes. Pudimos notar con un tanto de sorpresa y de gratitud que hubo ciertos pronunciamientos, ¿no?, a propósito de la resolución del caso en Ayotzinapa, la solidaridad con los familiares y amigos de los normalistas desaparecidos. En igual ahí también, pues, esta urgencia a combatir la impunidad.
Ricardo. Así es, la exigencia de justicia por parte del presidente de la feria, Raúl Padilla, se convirtió inmediatamente en trending topic a nivel nacional y en menos de 15 minutos había llegado a el 1.000.000 de menciones en la red social Twitter, y luego fue el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien también a nombre de la universidad y a nombre del Consejo General Universitario expresó su solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos y también se sumó a la exigencia de justicia. Lo mismo el canciller argentino Héctor Timerman. Bueno, pues él confió en que este conflicto, esta crisis terminará por resolverse. Y también escuchamos, por supuesto, el discurso de agradecimiento por parte del Premio Phil de Literatura Romance Claudio Magris. Ahí estamos viendo ya el final, ¿no?, de esta inauguración, pero bueno, él pues refirió a autores que influyeron en él, como Juan Rulfo, el mismo Franz Kafka, el papel de la literatura, Ricardo, en cuanto a denuncia, sensibilización, y lo que él ha dicho siempre, que la gran literatura pues tiene esta capacidad de cambiar un poco el mundo. Un escritor de frontera, según dijo Esther Cohen al momento de leer su reseña, y también al momento en que se reconoce a este autor italiano con este premio. Cuando se lee el acta del jurado, lo que se destaca es justamente su prosa, y se menciona particularmente esta obra, la de Danubio, a la que al final también se refiere Rafael Tovar de Teresa, ¿no? Sí, que es una novela pero de distintos registros e intensidades, literatura de viaje, es una prosa erudita y poética que, bueno, pues va desde el nacimiento del río Danubio hasta su desembocadura, y a la par que va relatando, ¿no?, los referentes culturales, artísticos, históricos, lingüísticos, arquitectónicos, un portento de obra que desde luego lo hace merecedor de este y muchos valiosos premios, Ricardo. Así es, y bueno, pues Claudio Magris no se refirió en este discurso al caso Ayotzinapa, pero sí lo hizo en la entrevista previa que tuvo con algunos compañeros reporteros, y por ejemplo el diario Mural, a través de una nota de Rebeca Pérez Vega, refleja lo que dijo sobre este asunto. Llamó que específicamente sobre este caso y sobre unos más que él ha venido leyendo en la prensa internacional, lo que debe de procurar el pueblo de México es no acostumbrarse a la violencia, porque una vez que nos acostumbramos a la violencia, todo está perdido, dijo Magris en esta serie de entrevistas. Que también fue un poco la apuesta, ¿no?, del secretario de Gobierno en cuanto a optar, ¿no?, la frase que queremos que quede registrada, si es la de la violencia o la de la concordia y la colaboración. Así es, Roberto López, en representación del gobernador Aristóteles Sandoval, que tampoco estuvo presente en esta ceremonia, aunque su presencia estaba anunciada. Quien sí estuvo presente es el gobernador de Michoacán, por cierto, ex rector de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, Michoacán. Pues bueno, un exhorto para que vengan, se sumen aquí al público de la FIL. Se esperan 750,000 personas, un sinfín de actividades, autores, editoriales, presentaciones, para que se sumen a este gran público de la FIL, un espacio de debate, discusión, transparencia, luz. Así es, y bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión conjunta entre el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Por cierto, felicidades porque ya están inaugurando su canal 25.1, que es C7 Cultura, en la plataforma digital, ¿no? Desde luego, claro, sí, para que tenga más voz la cultura. Muy bien, pues a nombre de toda la gente que estuvo detrás de cámaras en la producción de este espacio, les agradecemos su presencia en esta transmisión especial y los invitamos a que sigan ambas señales con los programas especiales que tendremos tanto en C7 Jalisco como en Canal 44, dedicados a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por lo pronto, un placer compartir los micrófonos contigo, Rosmarie. Un placer para mí también, Ricardo. Enhorabuena para la FIL, para Canal 44, Canal 7 y todo el público aquí en Guadalajara. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Gracias por acompañarnos.